Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al curso Cómo interpretar las escrituras, clase número 13. Seguimos adelante con este curso, seguimos estudiando un poquitito más, día a día, avanzando en todo lo que venimos aprendiendo. Como digo, Cómo interpretar las escrituras, clase número 13, llevamos ya 12 hasta este momento y os invito a que podáis revisionarlas desde el principio para, bueno, para tener un poco, refrescar un poco todo lo que se ha hablado. Recordad que todas las clases están en nuestro canal de YouTube, aparte de que quedan aquí en Facebook, obviamente, pero también están en nuestro canal de YouTube todas las clases disponibles. Hasta ahora son 12, algunas un poco más cortas, otras un poquito más largas, pero bueno, están ahí todas. Así que un saludo para todos, gracias por conectaros. Vamos a estar 20, 25, 30 minutos como mucho juntos, así que te invito a que tengas tu Biblia, a que tengas tu libreta, a que tengas tu bolígrafo y a que prestes toda la atención posible a la clase de hoy. Ya digo, 20 a 30 minutos como máximo. Saludo a todos, pero vamos de lleno a la enseñanza. Sí, mientras otros, si se tienen que ir añadiendo, pues ya van subiéndose al coche todos juntos. Abrazos, abrazos para todos. Gracias por estar ahí, por seguir firmes con este curso. De verdad que os felicito por estar cada día ahí al pie del cañón siguiendo las clases, porque muchos de vosotros sois fijos, sois, si pasara lista, muchos de vosotros no habríais faltado a clase ni un solo día, así que de verdad que es para felicitaros. Muy bien, pues como decía, las 12 clases anteriores, esta es la clase número 13, están disponibles en el canal de YouTube. Quedan ahí para que si las queréis revisionar en algún momento, empezar desde el principio, como no son muy largas, podéis hacerlo. Mientras tanto, esta semana, durante varios días, todos los que podamos, vamos a seguir conectándonos, voy a seguir conectándome y voy a seguir con el curso y vamos a ir avanzando un poquito más. También a lo mejor un día de estos hacemos una prueba, lo iré avisando para ver cómo sale, para emitir en directo desde YouTube. Pero bueno, eso será quizá una prueba que haga para ver si va mejor o no. Si va mejor por Facebook, pues seguiremos haciéndolo aquí. Y si va mejor desde YouTube, pues ya iremos viendo. Lo digo porque hay gente que no tiene Facebook, entonces se le complica ver en directo la clase. Pero bueno, ya lo veremos eso. Saludos para todos, gracias a los que me vais saludando, a los que ya digo, a los que sois fijos, habituales de cada día y a los que quizá nos vemos de tanto en tanto. Pero mando un abrazo para todos. Enrique, un fuerte abrazo, me gusta, me alegra siempre saber de ti. Así que vamos en marcha, no me voy a entretener. Vamos a empezar hoy con la tercera pregunta. Hemos respondido con algunos ejemplos o con algún ejemplo la primera pregunta que debo hacerme cuando estudio la Biblia o cuando leo las Escrituras y es ¿quién está hablando? La segunda pregunta que hemos respondido en la clase anterior sobre todo es ¿a quién le está hablando? Y la tercera pregunta, que podríamos decir que son dos preguntas en una, es la que vamos a empezar a responder hoy, a ver si nos da tiempo a hacerlo y si no, pues en la siguiente clase. Entonces, la tercera pregunta es ¿de qué está hablando y en qué momento? Como dije en la clase anterior, es cierto que con el ejemplo que vimos en Primera de Corintios, capítulo 11, que es donde vamos a ir ahora otra vez, así que si quieres, ya para aprovechar puedes abrir tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 11, pero para hablar de otro tema totalmente diferente al que tocamos en la clase anterior. Pero en esa clase, y si voy muy rápido hablando, por favor me avisáis, porque yo es que para que me dé tiempo me acelero y me vengo arriba y a lo mejor no quedan claros los conceptos, así que voy a intentar de no ir tan rápido. En la clase anterior, como decía, hicimos una mezcla de responder la pregunta ¿a quién le está hablando? Juntamente un poco con el contexto histórico, saber en qué tiempo se está hablando y de qué hablaba. En la clase de hoy nos vamos a meter de lleno en Primera de Corintios capítulo 11 para hablar de uno de los temas, perdón, que pongo en marcha el cronómetro porque si no, para hablar de uno de los temas que creo yo, no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo o no,
que puede ser uno de los temas más malinterpretados a la hora de enseñarlos, a la hora de predicarlo y a la hora de creerlo y de vivirlo. Eh, Cuando hablamos de qué está hablando o en qué tiempo se está hablando, es necesario que nosotros entendamos que creo que muchos de nosotros hemos jugado a algo que aquí se llamaba un juego que se llama el teléfono estropeado o roto, y era como alguien le dice algo a la persona que está en primer lugar y hay una fila larga, y cuando eso llega al final, la versión ha cambiado totalmente, ¿no? Te haría otra pregunta también. ¿Alguna vez han interpretado mal algo que has dicho? O permíteme preguntártelo de esta manera. ¿Alguna vez han sacado de contexto algo que tú hayas dicho? ¿Que alguna persona haya sacado de contexto algo que tú hayas dicho? Y eso no creo que te haya agradado, ¿no? No creo que haya sido de buen gusto. Lamentablemente la gente a veces tiende a sacar de contexto ciertas cosas. Y con la Biblia nos pasa exactamente igual. Y el problema es sacar algo de su contexto, tanto del contexto, como hemos dicho, el contexto inmediato, el contexto general, pero también como sacarlo de su contexto histórico puede generar una mala interpretación de esa escritura. Y de ahí que la gente no acabe de disfrutar de ciertas cosas y no acabe de beneficiarse de cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance precisamente por una mala interpretación, precisamente por haber sacado de contexto algo de lo que está escrito. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la Cena del Señor. Uno de los temas que yo creo que más mal se enseñan en la iglesia, uno de los temas que creo que peor se creen en la iglesia y que eso ha impedido que la gente disfrute de lo que realmente es la Cena del Señor. Mucha gente lo llama la Santa Cena. Esa expresión no es bíblica, en ningún momento habla de la Santa Cena. Nosotros vemos aquí en Primera de Corintios 11, que es el pasaje en el que nos basamos, que Pablo no habla de la Santa Cena, sino que habla de la Cena del Señor. Entonces vamos a hablar de eso. Te invito a que si quieres puedas compartir este vídeo si te parece bien con otras personas para que otros puedan ser edificados también con esta enseñanza. ¿Estamos preparados? Como dice un compañero de trabajo, ¿estamos ready? Pues vamos a ponernos en marcha. Primera de Corintios capítulo 11. Vamos a ver el contexto para que nosotros podamos entender de qué nos está hablando aquello que estamos leyendo. Primera de Corintios capítulo 11, vamos a leer primero del 27 al 30. Repito, Primera de Corintios capítulo 11, versos del 27 al 30. Después vamos a ir haciendo algunos viajes. No quiero decir que me dé tiempo hoy del todo, pero vamos a ir hacia adelante, hacia atrás, volvemos otra vez hacia adelante. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, creo que eso nos suena a todos, pero vamos a explicar qué significa comer indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahora, Pablo aquí está hablándonos acerca de comer indignamente o de participar indignamente de la cena del Señor. Ahora, después de saber quién habla, está hablando el apóstol Pablo, de saber a quién le está hablando a la iglesia en Corinto. Ahora nosotros vamos a estudiar de qué se está hablando aquí. Y necesitamos entender qué es participar en este caso o comer indignamente de la cena del Señor. Como digo, para mí este es uno de los temas que quizá más mal se ha interpretado. Pero lo que vamos a hacer es que la propia escritura se interprete a sí misma, que es una de las normas que nosotros hemos puesto desde el principio, no nosotros, es una de las normas de la interpretación. Por lo tanto, aquí no estamos para... yo no estoy aquí para darte mi propia opinión, estamos para que la escritura se interprete a sí misma. Vamos a ver qué era lo que ocurría con la cena del Señor, qué era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Recuerda que en la clase anterior, y sé que esto muchos de vosotros lo sabéis, en la clase anterior os dije que la iglesia en Corinto era una iglesia con mucho desorden, y eso lo podéis ver leyendo las cartas.
Pablo les llama inmaduros prácticamente desde el principio, les llama que ellos no están en una madurez correcta para como deberían estar ya, etcétera, etcétera. Es una iglesia que fluye los dones, pero que hay mucho desorden y necesitan ser ordenados, porque obviamente Dios es un Dios de orden. Dentro de eso, ¿qué estaba pasando con la cena del Señor? Vamos a retroceder algunos versos. Verso 17 del capítulo 11. Recuerda el contexto siempre. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Ya Pablo dice, en esto no puedo aplaudiros, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque fíjate que te dije en la lección anterior que las cartas son una respuesta a problemas que se estaban presentando en las iglesias, y en este caso el autor, Pablo, tiene que escribir para intentar solucionar esos problemas. Aquí Pablo dice claramente, corrobora lo que te estaba explicando en las clases anteriores. Dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. O sea, os estoy escribiendo porque yo he oído esto. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo dice, cuando vosotros os reunís, cuando vosotros quedáis, no significa que estéis participando en la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo marca una diferencia. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Bueno, lo que pasaba es que cuando se juntaban, y ellos se juntaban y se ponían a la comilona, a cenar y a ponerse las botas e incluso a veces a beber un poquito más de la cuenta, ellos decían que estaban participando de la cena del Señor. Y Pablo dice, eso no es participar de la cena del Señor. Es decir, nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a la congregación Gracia y Fe Tarrasa. Lamentablemente teníamos programada una barbacoa todos juntos para este pasado sábado, pero como estamos en la situación que estamos, no la hemos podido disfrutar. Ahora, hubiéramos quedado, o si quedamos un grupo de hermanos, si yo quedo, por ejemplo, con todos vosotros, y quedamos para comer una buena barbacoa, una buena carne a la brasa, y estar juntos y compartir juntos, estamos pasando un buen rato, pero no deberíamos decir que estamos participando de la cena del Señor. A más, había desorden a la hora de participar de esa especie de cena o de comida entre hermanos, porque unos se adelantaban, unos comían más, unos traían unos manjares y otros lamentablemente no tenían nada que traer, entonces no se consideraba absolutamente nada de eso y se estaba faltando al respeto, primero los unos a los otros y luego a lo que era lo que se había instituido como la cena del Señor. Por lo tanto, entendamos que cuando Pablo habla de desorden, y ahora lo vamos a ver, cuando dice de manera que si alguno comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿qué es lo que siempre se nos ha hablado? ¿Qué es lo que siempre se nos ha predicado? Bueno, se nos ha dicho que comer indignamente es pecado, es estar en pecado o haber cometido pecado. Pero eso no es de lo que está hablando aquí. Y ahora lo iremos viendo. Primero está hablando que hay un desorden y que eso no es participar de la cena del Señor. Segundo, si nosotros vamos a interpretar esta escritura y la queremos interpretar bien, nunca jamás deberíamos basarla en el miedo o el temor. Y lo que se ha hecho lamentablemente muchas veces a la hora de hablar de la cena del Señor, volvemos ahora al verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, lo que se nos ha dicho es que, cuidado, no participes de la cena del Señor si hay pecado en tu vida, porque puedes morir, claro. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros, hay debilitados y muchos duermen. Entonces, claro, al participar de la cena del Señor decían, como haya pecado en tu vida, mal vas. Porque si participas de la cena del Señor teniendo pecado, o bien puedes caer enfermo o puedes caer muerto. Y aquí estoy hablando por experiencia propia, porque a mí me predicaban eso. Por lo tanto, hay gente
que no quiere participar de la cena del Señor. Hay gente que decide no participar del pan y decide no participar del vino porque lo que tienen es miedo, porque se les ha enseñado que el pecado o participar de esa cena con pecado va a provocar la muerte. Claro, cuando yo era adolescente y a mí me predicaban eso, había domingos porque participábamos cada domingo de la cena del Señor y había domingos que yo decía, pero ¿y si me voy a caer aquí muerto? Primero, que me caigo muerto aquí. Primero, que me caigo muerto. Y segundo, que me caigo muerto delante de todos y van a decir, mira, ahí está Kenneth el pecador que ha muerto mientras tomaba la Santa Cena. Que repito, Santa Cena no es una expresión bíblica, la cena del Señor. Entonces, encima de muerto, avergonzado, delante de todos. Porque se nos predicaba mal este pasaje, se nos enseñaba mal, y se sigue enseñando mal este pasaje, y la gente va a participar de la cena del Señor con miedo y con temor de que le vaya a pasar algo malo porque quizá está participando indignamente. ¿Qué es lo que nos dice la religión? Primero, la religión define indignamente como pecado. Por eso, la gente quiere confesar sus pecados antes de participar de la cena del Señor. La pregunta que yo hago es la siguiente: ¿qué pasa si me olvido de algún pecado? Obviamente supongo que la oración que vamos a hacer es, bueno, Señor, perdóname de todos los pecados. Yo recuerdo que cuando me iba a dormir, porque eso hablaré otro día, ¿no? Pero también cuando me iba a dormir de adolescente, como me decían que depende cómo fuera la cosa, Jesús venía, yo me quedaba y me ponían películas de miedo cristianas, porque déjame decirte que hay películas de miedo cristianas también, como por ejemplo aquella mítica Como ladrón en la noche. Eso es una película de miedo. Eso no infunde ningún tipo de paz, no tiene ningún buen mensaje. Es miedo puro. Eso es peor que El Exorcista. Una película que lo único que te hace es pensar que viene Jesús, te quedas y te van a tener que cortar la cabeza. Ya está, no hay más. Eso era el mensaje, o por lo menos el mensaje que yo recibí en aquella época de mi adolescencia. Estoy hablando de hace algunos añitos atrás ya por eso, pero bueno. Entonces, yo me iba a dormir y yo decía, Señor, perdóname por todos los pecados, por los que sé que he cometido y por los que no tengo ni idea que quizá he cometido, pero te pido perdón. O sea, pedimos perdón por temor, pedíamos perdón por miedo. Y lo mismo pasa antes de participar de la cena del Señor, que como la religión me ha dicho que participar indignamente es pecado, lo que yo voy a hacer es, bueno, voy a pedir perdón por si acaso y luego el siguiente paso de algunos es ni siquiera participar. Decido participar porque no sé cómo está mi vida, no sé si estoy bien delante de Dios, no sé si estoy mal delante de Dios y por lo tanto yo decido no participar, porque obviamente ¿quién va a querer comer y beber juicio para sí mismo? Nadie va a querer hacer eso. Ahora, la buena noticia no es el tema de hoy, pero en la enseñanza de ayer lo podéis escuchar perfectamente. La buena noticia es que estás bien con Dios y Dios está bien contigo gracias a la obra completa de Jesucristo, porque en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está nuestra justificación. Gloria a Dios por ello. Estamos bien. ¿Sabes qué? Cuando volvamos a congregarnos, aunque puedes hacerlo en tu casa hoy, puedes hacerlo en tu casa con tu familia hoy mismo si quieres, pero cuando volvamos a congregarnos y en tu congregación participen de la cena del Señor, no tengas miedo, participa confiadamente, porque luego veremos lo que es participar del pan y del vino, pero también te digo, puedes hacerlo en tu casa tú, puedes hacerlo con tu familia, no necesitas a un pastor o a un ungido, no, puedes participar del pan y del vino, porque no quiero adelantarme mucho, pero es recordar la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, la persona no participa del pan y del vino porque se considera indigno. A lo mejor se ha venido discutiendo con su cónyuge antes de llegar a la reunión y piensan que, pero si me acabo de pelear con mi marido, me acabo de pelear con mi esposa, soy indigno y por eso no voy a tomar la cena del Señor porque quiero seguir viviendo y no quiero caer enfermo. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿cuál es el propósito de la cena del Señor? ¿En qué me pide Pablo o qué me pide el autor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que yo mantenga mi mirada o mi enfoque en los pecados cometidos?
Cuando leemos ahora, que vamos a leer del verso 23 en adelante, yo quiero que te fijes cuál es el enfoque de Pablo. ¿En qué momento de todos los versos que hemos leído y de los versos que vamos a leer ahora, Pablo habla de pecado? ¿En qué momento? Pablo habla de acciones de pecado. Si lo analizas te vas a dar cuenta que no sale. Y ahora vamos a leer, verso 23, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora está hablando Jesús. ¿Sí? Está hablando Jesús, ¿eh? Y dice, haced esto en memoria de mí. O sea, las instrucciones son claras. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el apóstol Pablo añade, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La pregunta es, ¿cuál es el enfoque de la cena del Señor? ¿Soy yo o es la obra completa de Cristo? ¿Quién es el enfoque a la hora de participar de la cena del Señor? ¿Kenneth? ¿Los errores de Kenneth? ¿Lo mal que lo ha hecho Kenneth? ¿O resulta que debemos hacerlo en memoria de Jesús? Resulta que debemos participar recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Aquí en ningún momento está hablando de pecado. Cuando tomo el pan, debo recordar que el cuerpo de Jesús fue golpeado y maltratado para darme plenitud y sanidad. Gloria a Dios. Participar de la cena del Señor no es un momento triste, no es un momento de miedo, de un momento de temor, o un momento de lloriqueo. No. Participar de la cena del Señor es, momento, voy a recordar el cuerpo de Jesús, porque en ese cuerpo hay plenitud, en ese cuerpo hay sanidad. Por eso digo que lo puedes hacer en tu casa hoy. En medio de la situación que estamos viviendo, en medio de las enfermedades, del virus, de las pandemias, tú puedes sentarte en tu casa con un trozo de pan, con un poquito de vino. Puedes sentarte y recordar en el cuerpo de Jesús hay sanidad. Isaías 53 me dice que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Y cuando bebo de la copa, ¿qué estoy recordando? Esta es la sangre del nuevo pacto, dijo Jesús. Cuando bebo de la copa debo recordar que en la sangre de Jesús tengo el perdón eterno de todos mis pecados. No de algunos, no de unos pocos, no. En esa sangre yo tengo el perdón eterno de todos mis pecados y los beneficios de este mejor y nuevo pacto. Piensa en ello por un momento. Porque es en eso en lo que debemos meditar, en el pacto de gracia. El propio Jesús nos dijo, cuando participen del pan, cuando participen del vino, háganlo en memoria de mí. ¿En qué momento eso se torció? Y volvimos a poner el enfoque en nosotros una vez más. Y la religión que siempre va a poner el enfoque en nosotros. Por eso el mensaje de gracia siempre glorifica a Jesús. Entonces la cena del Señor es un tiempo de celebración. Participar de la cena del Señor, lo hagas cuando lo hagas. No sé si cada domingo en la congregación a la que asistes. No sé si una vez al mes, no lo sé. Pero lo hagas cuando lo hagas como si lo haces en tu casa. Participar de la cena del Señor es recordar a Jesús y su obra completa. Esa obra perfecta que fue hecha a mi favor. Yo quiero invitarte a algo. Si hay síntomas en tu cuerpo, participa de la cena del Señor hoy. Recuerda lo que Jesús hizo por ti. Lamentablemente, cómo la religión ha logrado que le tengamos miedo a algo tan maravilloso como es participar de la cena del Señor. ¿Cómo lo ha hecho la religión? Te lo voy a decir, con una mala interpretación. Interpretando mal las Escrituras, sacándolas de su contexto. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me habla a la hora de decir, bueno, indignamente? Son los pecados, recordar los pecados cometidos. No,
Participar de la cena del Señor no es para recordar pecados cometidos, sino para recordar el perdón eterno. Gloria a Dios. La seguridad de salvación que tengo por causa de estar en Cristo. La seguridad de salvación eterna que tengo por causa de ese sacrificio perfecto, de esa obra completa, de ese tetelestai gritado a los cuatro vientos. Eso es lo maravilloso. Entonces, cuando leemos participar indignamente, si participar de la cena del Señor tiene un significado glorioso, que es recordar el cuerpo y la sangre, y no es solo, como decíamos, no es solo comida o bebida, no es algo que se trate de nosotros, ni de que seamos indignos por causa del pecado, sino que se trata de entender el verdadero significado del pan y del vino. Entonces, ¿qué es comer indignamente? Y perdóname que me tome unos minutitos de más solamente. ¿Qué es comer indignamente? Es comer sin entender la importancia y el significado. No está hablando de pecado. Kenneth, pero aquí dice que algunos están enfermos. Sí, pero no dice que enferman por comer indignamente. Dice que hay enfermos y debilitados entre vosotros y hay otros que duermen. Recuerda que dormir tiene que ver con partir de esta tierra. Tiene que ver con esa muerte que es la separación del espíritu y el cuerpo. Entonces, aquí no está hablando de que la gente se enferma o se muere por tomar la cena del Señor indignamente, sino que está diciendo y se refiere a la gente que está enferma y a las personas que por no entender la obra completa de Jesús no se están beneficiando de la sanidad que ya hay en Cristo. No sé si me estoy explicando. Repito, aquí no está hablando que hay gente que se enferma por tomar indignamente la cena del Señor. No está hablando de eso. Ni que hay gente que muere porque hay pecado cuando participan de la cena del Señor. No habla de eso. Está hablando que lamentablemente la gente no disfruta su sanidad, no disfruta larga vida, porque no han entendido lo que Jesús ha hecho por ellos. No están entendiendo el verdadero significado de ese cuerpo y el verdadero significado de esa sangre. Y como no lo entienden, no están pudiendo beneficiarse de la sanidad que ya hay en Cristo. Porque cuando participamos de la cena del Señor de la forma correcta, lo que estoy haciendo es, yo recibo mi sanidad completa y yo recibo el perdón de todos mis pecados, el perdón eterno de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso los enfermos reciben sanidad cuando participan de la cena del Señor. Por eso personas que le han diagnosticado una enfermedad terminal son sanados cuando participan de la cena del Señor, cuando lo hacen con el entendimiento correcto. ¿Te das cuenta lo peligrosa que es una mala interpretación? ¿Te das cuenta lo peligroso que es una mala interpretación de un tema tan importante como este? Entonces, cambia mucho la cosa cuando el enfermo va a participar de la cena del Señor y que hay condenación en su vida continua, a cuando el enfermo participa de la cena del Señor sabiendo que en ese cuerpo está su sanidad, que en esa obra completa está la sanidad pagada a favor de cada uno de nosotros. Escúchame, querido, querida, si hay enfermedad, si hay escasez, si hay condenación, lo que me está diciendo aquí el apóstol es: come y bebe y recuerda que en Jesús, recuerda que en Cristo está tu sanidad, recuerda que en Cristo está tu bendición, recuerda que en Cristo está tu provisión, recuerda que en Cristo está el perdón eterno de todos tus pecados, recuerda que en Cristo está tu justificación. Eso es lo que me está diciendo el apóstol Pablo. Celebra, alaba, grita, ríe, danza. Celebra cuando participes de la cena del Señor, porque en Cristo fue todo pagado a tu favor. Ya fue hecho. Entonces no permitamos
que la religión nos golpee engañándonos a la hora de participar de la cena del Señor, sino que podamos disfrutar de esa obra completa, de esa obra terminada. Por favor, te pido que a partir de hoy, cada vez que participes de la cena del Señor, pon tu mente en Cristo, no la pongas en ti, en lo que has hecho mal, no, pon tu mirada en Cristo, en esa obra perfecta, en esa obra completa, en esa obra absoluta. Y cuando estés comiendo el pan, alaba a Dios, glorifica a Dios. Y yo te hablo a ti y te digo, si hay síntomas en tu cuerpo, hoy mismo hazlo, por favor, hazlo y mira cómo la sanidad se manifiesta en todo tu cuerpo. Si hay condenación, bebe el vino y recuerda que la sangre de Cristo te ha hecho perfecto para siempre. Y que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo, porque esa sangre nos ha limpiado una sola vez y para siempre. No solo nos ha limpiado, sino que ya nos mantiene limpios para siempre. No permitas que la condenación te robe lo que es tuyo por gracia. No permitas que la religión te impida disfrutar de algo tan maravilloso como es participar del pan y el vino con una conciencia correcta, con un entendimiento correcto. Bueno, acabo aquí con la clase de hoy, esperando que haya sido de beneficio para tu vida, que te haya ayudado lo que he compartido contigo hoy. Agradezco una vez más que hayas dedicado tiempo para estar conmigo. Gracias por estar ahí, por escuchar, por unirte cada día. Mañana a las 7:30 volvemos para seguir hablando algunas cositas más con la clase número 14 de cómo interpretar las Escrituras correctamente. Sinceramente creo que el tema de hoy es muy importante porque se ha malinterpretado mucho. Así que te voy a pedir como favor, sé que lo hago en cada clase, pero me parece bien en mi espíritu insistir en esto hoy. Compártelo. Compártelo con gente que creas que le puede ser de bendición. Compártelo, por favor. Y vuelve a escucharlo si lo necesitas. Y no olvides, participa de la cena del Señor. Yo lo voy a hacer con mi familia. Participa tú en tu casa de la cena del Señor recordando esa obra completa. Y comparte esta enseñanza. Estará luego en YouTube. Compártela con otros para que puedan disfrutar de la verdad de la palabra bien interpretada. Gracias a todos, gracias por vuestro tiempo, os amo mucho, cuidaos mucho por favor y nos vemos en la próxima clase. Estoy a vuestro servicio, si tenéis alguna pregunta o algún tema que tocar, por favor podéis escribirme sin problema. Gracias.